Un cordial saludo desde la Universidad de IA. Mi nombre es Juan Manuel Torres Escobar, soy médico, especialista en medicina interna y magíster en epidemiología. Y en esta ocasión vamos a hablar de un tema que debería ser el primero de todos los temas de cualquier evento médico, que es el control del adulto sano o la consulta preventiva. Esta consulta del adulto sano ha tenido muchos nombres, desde la evaluación periódica de la salud, el chequeo rutinario, la consulta de medicina preventiva, hasta el famoso chequeo ejecutivo. El chequeo ejecutivo que se convirtió en un método para facturar y para obtener dinero de estas compañías que ofrecen ayudas diagnósticas, pero que está muy cuestionado en cuanto si aporta de verdad a obtener una mejor salud y una mejor calidad de vida. Hoy en día es más o menos claro que el chequeo ejecutivo, como está concebido como una lista de exámenes prefijada por el monto que se desea pagar, lleva a unos costos que la gran mayoría de las veces no son necesarios. Eso lleva a que se repartan los recursos de salud en forma inequitativa. No impacta mucho en desenlaces clínicos e incluso pudiera hacer daño en el paciente, como vamos a ver. Hay unas revisiones sistemáticas de la colaboración Cochrane donde muestran que el chequeo ejecutivo, como está diseñado, definitivamente no aporta en desenlaces de mortalidad ni morbilidad. Y una revisión reciente de la revista JAMA, pues hace una revisión sistemática de todos los estudios que han mostrado de esta consulta del adulto sano prediseñado chequeo ejecutivo, mostrando en esta actualización nuevamente que definitivamente no se impacta. ¿Cómo se define entonces el control del adulto sano? Es una historia y un examen físico dirigidos para evaluar el estado general de la salud y la presencia de factores de riesgo para enfermedades prevenibles que pudieran llevar a ejecutar servicios clínicos preventivos. Esto pudiera tener unos beneficios en prevención de algunas condiciones patológicas y en el diagnóstico precoz de algunas enfermedades que, si diagnostican a tiempo, pudieran ser fácilmente manejables. Pero también puede llevar a ciertos daños. El primero es que cuando a un paciente le sale todo muy bien en su consulta y en sus exámenes, pues le va a dar una falsa sensación de seguridad. Quiere decir que no tengo que realizar cambios en mi estilo de vida ni llevar un estilo de vida saludable, y eso puede ser un detrimento. Además, la aplicación indiscriminada de exámenes paraclínicos hace que se produzcan falsos negativos. No todas las pruebas diagnósticas tienen la sensibilidad óptima, o falsos positivos. Se detectan problemas que definitivamente no son la enfermedad. Puede haber sobrediagnóstico. El sobrediagnóstico lo definimos como cuando se diagnostica un problema de salud, pero que definitivamente, si se maneja, no va a aportar nada a la salud de ese paciente. El caso más común es el famoso tumor incidental o incidentaloma. Y llevar a veces a sobretratamientos que no estaban indicados y que no van a repercutir en nada a la salud del paciente. Se hacen obviamente muchas pruebas innecesarias, puede haber algunos daños psicológicos tanto por los falsos positivos como por el sobrediagnóstico, y obviamente los costos que esto implica. Esta colaboración, el Choosing Wisely, recomienda para médicos y para pacientes que definitivamente el chequeo rutinario fijo con una serie de exámenes anuales prefijados no aporta absolutamente nada a la salud de los pacientes. Entonces, ¿qué es lo que deberemos hacer? Entonces, la propuesta es que hagamos un cuidado del adulto sano basados en el riesgo y en la evidencia científica que se tiene. Y ese es lo que vamos a hablar ahora, que es lo que debemos hacer con estos pacientes. La medicina clínica preventiva nos permite tomar, en algunos casos, hacer acciones de atención primaria, como son las inmunizaciones, la educación sanitaria, o en prevención secundaria, que sería el diagnóstico precoz con cribado de algunas enfermedades. Recordemos
que el cribado o tamización o screening en inglés es cuando aplicamos una prueba diagnóstica a personas que tienen un riesgo para un problema clínico que si se diagnostica oportunamente podemos hacer algo e impactar en los resultados en salud. Generalmente requiere de una prueba confirmatoria. Entonces, esta consulta del adulto sano basada en el riesgo y en la evidencia debe empezar siempre con una historia clínica completa, con énfasis en la exploración de los riesgos. Tenemos que preguntarle a nuestros pacientes por la forma como se alimentan, si hacen actividad física, si hay abuso de sustancias medicadas o no medicadas, si tiene actividades de riesgo para evitar la aparición de traumas o prevenirlos, si tiene unas prácticas sexuales seguras, si fuma, cómo es la ingesta de calcio y ácido fólico, la exposición al sol y cómo se protege y cómo se modula, pensando en la prevención del cáncer de piel, la salud oral, que a los médicos a veces se nos olvida preguntar si el paciente está yendo regularmente al menos donde el higienista dental, el uso de los medicamentos, tanto medicados como los automedicados, cómo es su soporte social y familiar, hacer siempre una tamización de enfermedad mental con énfasis en depresión y finalmente, obviamente, una historia familiar para ver otros problemas de salud que haya en su familia y que debamos priorizar. El examen físico completo en todos los sistemas para tener finalmente una evaluación integral y que nos permita tomar decisiones en qué debemos hacer. Posteriormente, tomamos la decisión de qué servicios clínicos preventivos aplicar. Aquellos consejos o medidas educativas que el paciente requiera, actualizar los esquemas de inmunización independiente de la edad, aplicar las pruebas diagnósticas que sean pertinentes dependiendo de la edad y el riesgo del paciente, las pruebas de tamización o cribado que igualmente sean pertinentes, en algunos casos utilizar medicamentos con fines preventivos, como sería los medicamentos para tratar las dislipidemias, la hipertensión arterial y otros factores de riesgo cardiovascular. Y algo muy importante de la consulta de medicina preventiva, y yo diría que es uno de los objetivos fundamentales, es que es la ocasión ideal para crear una muy buena relación médico-paciente que permita un cuidado continuado de la salud con confianza mutua. Existen varias guías, varias páginas basadas en evidencia que nos orientan a esos servicios preventivos. De pronto la más conocida es el Task Force de Servicios Preventivos de los Estados Unidos, que es gratuito, que muestra una serie de guías basadas en evidencia de lo que debemos hacer en medicina preventiva para muchos problemas de salud y que es en la que tomamos usualmente decisiones particulares con nuestros pacientes. Lo que voy a mostrar ahora simplemente es un pequeño resumen por edades de más o menos en qué consistirían esos servicios preventivos. Entonces, en un adulto entre los 21 y los 34 años, no está indicado aplicar pruebas diagnósticas a todo el mundo, solamente si se cumplen con algunos criterios para enfermedad metabólica, como tener un índice de masa corporal por encima de 25, una circunferencia abdominal aumentada, una presión arterial aumentada, o ya tiene historia familiar de algún problema metabólico o cardiovascular. A esos pacientes entonces se les hace los exámenes fundamentales, que sería una glucemia en ayunas y un perfil lipídico. Y a las mujeres en edad sexualmente activa, entonces se les haría una prueba diagnóstica, una citología de tamización. Si esos exámenes salen normales, no hay que hacerle exámenes cada año, sino que se repiten cada 5 años. Esto está basado en evidencia y nos evita tener que hacer pruebas diagnósticas y costos innecesarios. Entre los 35 y los 64 años, digamos la edad de la media de la adultez, además de lo que se hace entre los 21 y los 34, aquí sí
a todas las personas se les sugiere tener al menos una medición, independientemente de que haya otros hallazgos, de un perfil lipídico, una glucemia y una valoración del riesgo cardiovascular. Igualmente, si los resultados dan normales, no se hacen cada año, sino cada 5 años. Si salen anormales, dependerá del seguimiento pues, de ese problema. A esta edad se empieza la tamización para algunos problemas de salud. Entonces, entre los 45 y los 75 años, pensemos en la tamización de cáncer de colon con la colonoscopia, examen que tiene la suficiente evidencia científica para la prevención y el diagnóstico oportuno del cáncer de colon. Más polémico es la tamización del cáncer de próstata. Sabemos los riesgos que esto tiene en falsos positivos, en sobrediagnóstico, entonces lo que se debe hacer es discutir con el paciente, ver sus valores y sus preferencias y discutir si se justifica hacer la tamización tanto con el antígeno como prostático como con la palpación de la próstata. Pensar en la tamización del cáncer de cervix en las mujeres, la mamografía entre los 45 y los 75 años. Recordemos que también se hace tamización para cáncer de pulmón entre los 50 y en los 80 años en aquellos pacientes que han sido fumadores durante más de 15 años, 20 paquetes año, y se hace con una tomografía de tórax de baja dosis. No está recomendada ninguna actividad diagnóstica de tamización para cáncer de páncreas, ni ovario, ni testículo, ni vejiga, ni estómago. El tercer grupo serían entonces los de más de 65, que además de lo anterior, aquí debemos pensar en la tamización de osteoporosis con densitometría ósea por DEXA, en todas las mujeres. Y en los hombres, si hay factores de riesgo para osteoporosis, como haber consumido esteroides, por ejemplo, entonces, o después de los 70 años. Y una actividad de cribado que se nos olvida frecuentemente es que debemos hacer una tamización para aneurisma de aorta abdominal, que a la luz de la evidencia se hace con una ecografía de abdomen, solo en hombres que hayan sido fumadores en su vida, y a partir entonces de los 65 años. Es muy importante a los 65 años una evaluación integral de los problemas del envejecimiento, entonces pensar en la necesidad de hacer, o al menos hacer un pequeño mini-mental en la consulta para la detección de deterioro cognitivo precoz, de alteraciones de la audición y la visión, y actividades para la prevención de caídas, tanto como evitar la sarcopenia, fomentar la actividad física y hacer educación sobre evitar obstáculos en el hogar. Después de los 75 años no está indicado ni el tamizaje de cáncer de próstata. A esta edad ya el tratamiento es poco lo que aporta, generalmente los pacientes van a fallecer de otro problema y no de cáncer de próstata. Y lo mismo la tamización de cáncer de colon. Después de los 70 años no está indicada como tamización, no en pacientes pues, que tengan síntomas. Ahí los riesgos de la colonoscopia definitivamente superan los beneficios de un posible diagnóstico. La causa más común de muerte en Colombia definitivamente es la enfermedad cardiovascular. Entonces debemos hacer un énfasis en cómo hacer la valoración global del riesgo cardiovascular para tratar de predecir a aquellos pacientes de alto riesgo de hacer un evento cardiocerebrovascular. La idea con todas estas formas es captar los pacientes en estados todavía subclínicos, pero que ya están haciendo lesiones ateroscleróticas para hacer una intervención mucho más agresiva desde el punto de vista preventivo. La prueba de esfuerzo cardiovascular no es una prueba de tamizaje, no está indicada en personas sanas que no tienen ningún síntoma sospechoso de una angina de pecho. Entonces no es un examen que se utilice dentro de la consulta del adulto normal. Lo que se debe hacer es entonces mirar una
forma integral todos los factores de riesgo que influyen en la enfermedad aterosclerótica y utilizar alguno de los modelos predictivos que están diseñados para esto. Entonces vamos a utilizar algunos de los modelos de predicción de riesgo que están diseñados para la evaluación integral del riesgo cardiovascular. Cuando yo veo un modelo de estos, lo primero que debo mirar es si los pacientes que se utilizaron en ese modelo se parecen a mis pacientes y si hay algún proceso de validación o calibración en una población, en este caso en una población colombiana. Esto nos va a servir para definir metas y estrategias de prevención, ilustrar a los pacientes y a las familias y hacer el seguimiento. Inicialmente, el primer modelo que utilizamos ampliamente y todavía se utiliza es el modelo Framingham. Luego salió el modelo combinado en el año 2013 que incluía ya personas de otras razas, particularmente negros. Y ahora este es el sistema que les voy a proponer que utilicemos. Es un modelo de riesgo basado en varias cohortes que ya tienen personas de muchísimas razas, inclusive pacientes de raza latina, y que esa cohorte está validada para Colombia. Esta calculadora de riesgo se llama el Prevent, está gratuita en este momento en internet y tiene una ventaja y es que además de los factores de riesgo que veíamos con el calculador de riesgo de Framingham, es decir, la edad, el colesterol total, el colesterol HDL, la presión sistólica, este ya nos permite incluir la diabetes mellitus, se puede utilizar en diabéticos, nos incluye la filtración glomerular, o sea, el deterioro de la función renal como un marcador de riesgo cardiovascular, la hemoglobina glicada y nos da una mejor aproximación al riesgo, incluso mejorando lo que hacía Framingham en el sentido de que Framingham sobrevaloraba un poco el riesgo, este lo hace más. Y lo vamos a interpretar de la misma forma como se hace con los sistemas, es decir, si el paciente tiene un riesgo de 7.5% hacia abajo es riesgo bajo, del 20% hacia arriba es riesgo alto y entre el 7.5 y 20 es riesgo intermedio. Esa población de riesgo sigue siendo de intermedio, sigue siendo una población difícil y por eso en estas poblaciones utilizamos otros marcadores de riesgo que nos permitan precisar más el riesgo. Estos son los que más estamos utilizando en el medio: la proteína C reactiva ultrasensible, el ultrasonido carotídeo y el puntaje de calcio coronario. La proteína C hipersensible tiene algunas limitaciones por los falsos positivos, pero definitivamente el puntaje de calcio coronario en estas personas de riesgo medio se vuelve una forma objetiva de visualizar la presencia de aterosclerosis subclínica. Se hace por una tomografía sin contraste y nos permite calcular un índice que se llama el índice de Agatston, que nos dice qué cantidad de calcio hay, y eso es directamente proporcional al riesgo de mi paciente y nos permite matizar más el riesgo y saber qué debemos hacer. Entonces esta es la propuesta que tenemos para valoración del riesgo cardiovascular. Recordemos que no al chequeo ejecutivo como una receta de exámenes fija, sí a la evaluación integral basada en el riesgo en la evidencia y hacer énfasis en las actividades de medicina preventiva y en la valoración global del riesgo cardiovascular. Muchas gracias.